gracias como siempre por su fidelidad. Gracias por ser parte de esta comunidad de salud, de ciencia, donde nuestros invitados siempre son de lujo. Usted sabe que tenemos un complemento que es nuestra propiedad, que es Yesenia Barrios. Ella es encargada de mercadeo en el área médica. O sea, nos orienta a nosotros. Usted sabe que el médico es como médico gubernativo, manito. Claro. Nosotros no queremos saber de muchas cosas. Y si vamos a hablar, hablamos lo que queremos. Ella no. Ella nos organiza el protocolo y dice, mira, eso no te conviene, manéjate. Nos busca los sinónimos y hasta los antónimos, si es posible. Pues Pero te felicito desde ahora entonces. Porque Gracias. Van a bregar con médico, ¿verdad que sí? Pues le cuento que hoy, como invitado, tenemos un amigo y hermano que nos dio bastante trabajo porque está bien ocupado. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana de varias materias en el área de medicina, mucho tiempo. Es miembro y también parte de la directiva de lo que es la Sociedad Dominicana de Nutrición y de los trastornos metabólicos. Pero lo mejor es que tiene la cabeza orientada, mi amigo y del alma. Es ya mi familia, es el doctor Franklin Hosley. Miren ese nombre de gente fina y con dinero. ¿Cómo está, mi amor? Muy bien, gracias por la invitación. Feliz estar con ustedes aquí hoy. Hoy vamos a hablar de lo de nosotras, Yesenia. Sí. Yo le enseñé a un niño a Yesenia y ella como que arrugó la cara. ¿Tú no vas a tener a muchachos? No. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Ni de nueva nupcia, amores. No, Oye, tú. nada de eso. Vamos a aprovechar de saludar a nuestra comunidad que sintoniza nuestros capítulos a diario en nuestro canal Crónicas de Salud podcast. Y hoy tenemos este invitado muy especial y vamos a hablar de un tema súper interesante, que no es más que la nutrición y los cuidados durante el embarazo. Pero como dice el IMNI, en Crónicas de Salud apostamos a la medicina preventiva y una de las cosas que siempre mencionamos en nuestros capítulos cuando hablamos del tema de embarazo y salud femenina es la consulta preconcepcional. Realmente deberíamos tener una preparación antes de quedar embarazados y tiene que ver mucho con el tema de la nutrición y la suplementación para prepararnos para este gran paso que va a tener nuestro cuerpo. Indiscutiblemente, a nivel de Latinoamérica, lamentablemente las pacientes llegan ya con 8, 12 semanas de embarazo y ya ha habido un proceso importante, se ha cerrado el tubo neural, no han consumido el suficiente ácido fólico para esa fecha que ya deberían haber tomado. Entonces, doctor, bienvenido. Estamos aquí para conversar de eso y me gustaría que habláramos de eso. ¿Qué es, digamos, esa alimentación básica que debe tener una mujer? Esos suplementos, esos macro y micronutrientes que debe tener una mujer que está deseando tener un bebé, teniendo en cuenta que debería acudir a una consulta preconcepcional. Claro, mira, primero, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes desde long time. A la casa te busco. Pero sí, es un tema súper interesante porque lo que es ese proceso de, como que dice, de la creación de una nueva vida y todo el proceso del desarrollo que empieza desde la concepción, implica una preparación de antes. Y obviamente aquellos embarazos que producen un bebé sano o más saludable son aquellos que fueron planificados, es decir, que fueron desde el momento que la mujer o la pareja decidió, vamos a tener un bebé, entonces vamos a tomar medidas adecuadas para poder lograr el mejor resultado posible. Y en esa parte implica que desde antes del embarazo la mujer haya tomado medidas tanto de alimentación, una alimentación saludable, como también de su vida. Si se está haciendo algo en su actividad del día a día que no era lo adecuado, como el consumo de alcohol, el consumo de muchas bebidas con cafeína, el fumar, el consumo de algunas otras sustancias, el ser sedentario, el tener un peso por encima normal, todas son cosas que pueden afectar negativamente el proceso del desarrollo embrionario y del embarazo como tal. Entonces, como tú bien dices, si la preparación es lo ideal. Si nos viéramos, y quizás eso es de los temas que hablaríamos hoy, ¿cuál fuera el plan ideal? Bueno, eso es muy difícil porque si no hay una forma de decir cuál es el plan ideal para ningún tipo de plan alimentario ideal, porque lo que tiene que tener un plan alimentario son como características en común, no hay como que un plan alimentario que sea el mejor, pero sea uno que tenga una gran variedad de alimentos en origen vegetal, de frutas, con diferentes colores, diferentes texturas, que me brinde la mayor cantidad de fitonutrientes, vitaminas, minerales, que se consuman que tenga buen consumo de lácteos o productos que tengan calcio, que tengan vitamina D, que tengan ácido fólico, que tengan proteínas, es decir, que tengan que tener un poquito de toda una alimentación. Y por lo general es muy difícil que uno diga, mire, no consuma esto. Obviamente hay
como vamos a comentar en el día, van a haber temas específicos que vamos a tratar de limitar por quizá el acúmulo de sustancias, pero por lo general es simplemente que es una dieta variada, que tenga fibras, que tenga proteínas, que tenga carbohidratos, grasa insaturada, es lo que uno recomienda en un embarazo. Mira, Franklin, vamos a organizarlo, porque usted sabe que yo soy ginecóloga y tengo que Claro. levantar la mano y dependiendo de lo que tú hagas, mis complicaciones se agudizan o disminuyen. Sabemos que ya en un mundo holístico, una sociedad donde existen múltiples chicas, normopeso, bajo peso, sobrepeso, en obesidad de diferente grado. Se sobreentiende que la obesidad es una causa de infertilidad, pero vemos mujeres que tienen un grado mórbido y se embarazan. Nosotros quisiéramos saber si existe lo que se llama medición, diámetro y biometría, o sea, las medidas correctas en una mujer embarazada, dependiendo su peso ideal. Talla, peso, lo Claro, normal del índice usualmente de lo que masa se corporal. toma como medida, por lo general en la mujer, es el índice de masa corporal y el grado de sobrepeso, obesidad que tiene. Y obviamente el tema es que una mujer que está embarazada no la vamos a poner a bajar de peso. Eso no es algo que sea recomendado ni se va a hacer, pero sí lograr que el aumento de peso no sea tan marcado en lo que sería una mujer que tiene ya un grado de obesidad importante. Tú sabes que Chuar nos confunde. Te voy a decir, yo siempre he sido un poquito rebelde y hay que justificarme las cosas. Si tú buscas a Chuar, que Chuar y William vienen siendo como la Biblia en el área ginecológica, en obstetricia. Chuar dice que la mujer debe aumentar 2 libras por mes para un total de 14 libras durante el embarazo. Y yo analizando de forma holística también y viendo lo que nuestra sociedad nos está brindando, tenemos alimentos ricos en carbohidratos, con muchos detectores endocrinológicos, nos damos una llenura de silicona, metales pesados y de todo y con todos los sabores. Lo más chulo es ir a un lugar con un jugo que te le ponen un humo. ¿Qué tiene ese humo? Que le ponen nitrógeno para que se enfríe. Hermano, el nitrógeno es un gas y de por sí llega a tu sistema respiratorio. Entonces, Chua dice que debemos aumentar de 2 a 14 libras, pero no nos especifica, no hay una tabla específica para las bajo peso. Tú no puedes aumentar 2 libras si tú tienes un índice de masa corporal por debajo de 18. Claro, yo creo que yo no te puedo decir de memoria la cantidad, porque no tengo así de memoria, pero sí hay valores que se te ponen de cuánto puede aumentar una persona dependiendo si es bajo peso, normopeso o algún grado de obesidad. Así que te ponen unos límites más o menos de cuánto debería aumentar o por semana o por trimestre. Ahora de memoria no te puedo decir exactamente cuántos son, pero que está reportado. Doctor, hay un mito que persiste, independientemente de que se hable, de que están personas comunicando, hay podcast, se dice en la Intrusismo. consulta, sí, pero el hecho Porque es que influencia en todos lados ahora. se sigue manteniendo ese mito de que comemos por 2 porque estamos creando Claro. otra vida. Y sabemos que, bueno, en las comidas, bien dice, hay una tabla más o menos establecida de cantidad de libras según la condición en la que tú estás de peso cuando te embarazas hasta el momento de culminar, sin tomar en cuenta además otras, digamos, condiciones que pudieses tener previas al embarazo, y se sigue aún pensando que la mujer debe comer por 2 en esta etapa. Me gustaría que le explique a nuestra audiencia realmente por qué persiste este mito y cuál es la manera adecuada, digamos, Claro. cómo debemos manejar esa hambre, esa sensación que tal vez es ansiedad por el embarazo, tal vez eso que detona ese antojo por el cual La queremos pica. comer algo. Claro. Entonces, me gustaría que le converse a nuestra comunidad sobre Mira, ese tú me tema. taquicardia, di que que por 2. Y si persiste yo en el tengo 2 tema. gemelos, entonces por 3. Y si Bueno. tengo 3 son por 4. No me esté Claro. multiplicando tanto que me está mortificando. Excelente pregunta, en verdad, porque por eso yo creo que cuando hablamos del trabajo que tenemos que hacer, ya sea en ginecobstetricia o en nutrición, con una mujer que está embarazada, tiene que ser un trabajo individual, un trabajo que tenemos que hacer una comunicación con la persona, porque obviamente hay muchísima información y eso de la intrusión, de personas que tengan Nutriólogo influencer. graduado en
en ChatGPT. Hay de todo, en verdad hay de todo y bueno, es un tema que es parte de lo que tenemos que lidiar como profesionales de la salud y que creo que también parte del trabajo que tenemos que hacer con los nuevos médicos que vienen en el camino, eso, que sí, aprender a cómo comunicar la información. Y creo que este mito que tú bien dices es algo que sí, sigue ahí, pero hay que explicarle que en verdad no, es decir, tenemos una situación anabólica que está pasando en la mujer, pero que de por sí al principio, en el primer trimestre, ni siquiera que tiene que aumentar tanto la cantidad de calorías que tiene que consumir, o muy poquito, sería muy poquito en el primer trimestre que de por sí hasta se puede ver algo de pérdida de peso, no necesariamente porque estamos buscando bajar pérdida de peso, sino por la sintomatología que puede tener de malestares, de náusea, Emesis vómito. gravídica. Exacto. Pero ya después de eso, estamos pensando que va a ser entre 300 a 500 calorías de más que vamos a dar al paciente. Solamente ya al final del trimestre, del último trimestre, y donde vamos a tener un poquito más quizá preocupado por algunas cosas como que el calcio, las proteínas, la vitamina D, el hierro, ese tipo de cosas. Y que en la mayoría de las cosas, quizá con excepción del hierro y la vitamina D, podemos lograrlo perfectamente en la alimentación del paciente. De por sí, muchas veces decimos, no, aumentamos algo la cantidad de proteínas que damos a la paciente. Pero si estamos analizando el punto de vista de una dieta occidental, que de por sí es rica en proteínas, y si la recomendación es 0.8 gramos por kilogramo de peso, y estamos pasando a 1.1 gramos de peso, cuando nuestra alimentación tiende a ser 2 gramos por kilogramo de peso, no hay tanta como miedo a esa deficiencia. Entonces, lo importante es explicarle, mira, lo que necesitamos, y por eso es importante el seguimiento con el médico ginecobstetra, porque tenemos que ver cómo va aumentando de peso la paciente desde su punto de inicio. Es decir, que no es lo mismo, por eso muy buen punto que tú estabas comentando, Limni, que no es lo mismo yo hablar de una mujer que me llegó antes de quedar embarazada, donde yo veía su peso, que estaba normopeso o sobrepeso, obesidad grado 1, de ver a una paciente a las 2 semanas como yo no sé cómo estaba al principio. Pero mira, Franklin, ¿qué sucede? Hay de todo en la venida del Señor. Yo tengo pacientes que han sido contorsionistas, que practican pole dance, que ya es un deporte mundial. Y hay personas que son fisiculturistas. Ustedes saben que los fisiculturistas tienen un peso que no es obesidad. En los huesos, los músculos y todo el fisiculturista, yo no sé si es que ellos están decididos a tener mucho. Y comen mucho. No es sostenible en el embarazo, pero como yo lo garantizo, de que se sienta en una situación óptima, y creo que la medicina debe ser multidisciplina. ¿Qué haría el nutriólogo en un paciente que de por sí es activo, hace ejercicios, come alimentos muy ricos en proteínas y carbohidratos porque es fisiculturista? ¿Qué haría en esa embarazada? ¿Tú eres una mujer embarazada fisiculturista? Sí, que hay muchísimas. Bueno, claro, pero ahí hay que hacer quizá un poquito de diferencia, porque si es una mujer que está haciendo fisiculturismo durante entrenamiento, posiblemente los niveles de grasa estén tan bajitos que no embarace y tenga menorrea. Entonces ahora, eso es otra cosa y tuviéramos que trabajar con otro tema, porque quizás fuera más difícil. Créeme que uno de los intrusistas, amigo tuyo. No, después tú me dirás entonces. Un amigo tuyo, intrusista, él a toda le quita la grasa, le quita de todo, y llegan a menorrea y después la chica infértil. Y él dice, tienes que ir donde el ginecólogo. Yo quisiera mandarle, aunque sea como agua, como esa presión de agua que mandan en Japón, bueno, para que caiga. Pero después tú y yo hablamos en otro momento. No, yo no sé quién, ahora mismo no sé quién es. Tú me dirás después y quizá yo sepa. Pero lo que te dirá que es un muy buen tema, porque sí, no hay por qué quitar el ejercicio a una mujer que esté embarazada. Entonces, puede ser, esto sería un caso de una mujer que haga mucha pesa, que haga mucho ejercicio de fuerza, y no necesariamente sea contraindicado en el embarazo, si no tiene por qué estarlo. Es decir, yo conozco muchas que están súper bien y lo están haciendo súper bien. Con una simple supersorio, claro, le ponen el supersor para sí, que de hecho, hacen hasta CrossFit. Claro. Lo importante la mía es... ponía los pies aquí. Yo me quería morir, pero yo estaba cómoda. ¿Por la contorsionista? No, pero lo que te digo es que eso va a depender mucho del caso, y por eso es tan importante la individualización y el trato que tenemos con la paciente para ver qué se puede y no se puede. Ahí sería simplemente en esa situación modificar los niveles de proteína y carbohidrato y grasa que se va al paciente y ver si hay que suplementar con algo adicional para que se mantenga bien en su embarazo. Pero por eso quizás es la diferencia de una persona que simplemente hace mucho ejercicio, que puede ser, a un fisiculturista que ya quizás es otra categoría. Muy extremo.
Pero tú sabes que el dominicano que me inventan y prohíbe cosas que no lo han leído ni en el Paquito, ni con Memito, pero se lo prohíben a la mujer. ¿Qué madre, o sea, mayor de 50 años, no le ha dicho a su hija que no debe comer guineo porque le da flema? Le ha dicho que no debe comer pepino. Incluso van más allá, le dan ciertos verbajes que contienen cerveza y Claro. ciertas cositas para limpiarlo. ¿Cuáles son las verdades de esos suplementos? Ninguna. Eso iba a simplificar la vida, ninguno. La única cosa que se podría utilizar se llama el jengibre en dosis encanta. pequeñas para mejorar un poquito el malestar que puede aparecer especialmente en el primer Emesis y la trimestre. energía, fenomenal. Pero ya más allá de eso, nada de eso, nada de eso tiene ningún tipo de... Mira, como limitante, las limitantes principales que tenemos es consumo de pescado grasoso. Obviamente, por la cantidad de mercurio que pueden acumular y se recomienda quizá... Pero a la gente que no está preñada le quitan el lado del mercurio. Nada pescado grande. ¿Qué nos Claro. dicen? Pescado grande cero en tanta fecha. Claro, y si lo va a consumir, por ejemplo, en el caso sería pequeñas onzas, si tú no sabes dónde proviene el pescado, que eso a veces pasa, me regalaron tal cosa, que esa sea la única porción de pescado que consuma en la semana. Pero por lo general pescado que son, por ejemplo, como la sardina, salmón, Fabuloso. que son ricos y tienen mucho menos peligro y de por sí lo que se recomienda es que no pase de 3 porciones por semana. Te voy a dar un dato. Dígame. Para que me mate seca, ¿eh? Tú sabes que a mí me gusta la sardina con leche Carnation. Sí. Uy, ¿Y sabes a qué sabe? no. Pescado al coco. Después me Yo da no la se lo receta. digo a nadie se lo digo. Y una batida de aguacate. Ah, eso, Ah, del tengo aguacate, entendido que sí. he oído de eso. Sí. Sí. No, mis hijos saben que eso sabe divino como ángel. Y yo se lo pongo, y tú sabes que le pongo su pistillo, su sorbete, y le pongo una copa, y óyeme, yo, Felices. pepecito, Felices. Doctor, y sin nada de azúcar. Doctor, estos desórdenes alimenticios, esta falta de cuidado con la dieta, ha hecho que se incremente más la diabetes pregestacional y además que también nazcan niños macrosómicos, que la gente cree que son niños saludables porque están gorditos, Claro. rellenitos o llenos de rollitos. Se llaman los niños de cristal. Exacto. Y son niños que realmente son propensos además a tener diabetes en su vida infantil, infanto-juvenil y adulta. Y tienen mayor dosis de morirse, déjame Exacto, decirte. además Claro. tienen más Probabilidad. probabilidades de eso. ¿Qué alimentos específicamente o digamos qué recomendaciones tiene usted para evitar, digamos que las mujeres puedan pasar por estos cuadros de diabetes pregestacional y digamos mantener esa alimentación saludable Claro. de acuerdo a su peso y Ujú. digamos de los gustos o digamos esos antojos que les mencionaba al principio Claro. para poder llegar a tener niños con un peso normal, o sea, lo que realmente está dentro de un niño saludable de acuerdo a sus medidas y el aumento de peso que le haya ganado durante el embarazo. Claro, esa es una excelente pregunta, porque lo primero es, lo ideal es el seguimiento continuo con su ginecostetra. Es decir, porque ahí es que se hace la valoración de cómo están dando el peso, cómo está dando la glucosa en sangre, cómo están los niveles, cómo está la presión sanguínea. El péptido C, que lo tenemos olvidado, manito, no lo Claro. queremos utilizar. Claro, claro. No, es decir, todo, es decir, tener ese monitoreo constante y si hay riesgo de que tenga una paciente que desarrolle una diabetes gestacional, entonces por lo menos 3 visitas a un médico nutriólogo para que le pueda dar ese acompañamiento a la paciente y si es necesario, dar el tratamiento necesario para controlar el azúcar, que puede ser también hasta el uso de insulina. Insulina. Exactamente. Insulina sí o sí. Doctor, Exacto. y las pacientes que quieren quedar embarazadas y vienen con trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, que les ha costado mucho tal vez llegar a ese peso y a través de muchos tratamientos Claro. para quedar embarazada, evidentemente deben de tener un tratamiento multidisciplinario Claro. con su nutricionista y con su ginecóloga, pero en ese tenor me gustaría que nos contara si ellas necesitan una cantidad extra de suplementación debido a estas circunstancias que ellas tienen previas al embarazo. Claro, ahí lo primero que obviamente multidisciplinario es mucho más allá del ginecostetra Psiquiatra. sí, del psiquiatra, psicólogo, en algunos casos es necesario un endocrinólogo y cardiólogo. Eso va a depender, obviamente. Pero digamos que una paciente que está sobrepasando una Y situación. farmacólogo para la nutrición especial que lleva muchas de ellas. ¿lo Claro. sabía? Exacto. En algunos casos es necesario, pero vamos a suponer que sea una paciente que esté pasando o sobrepasando un trastorno de la conducta alimentaria, así que no esté pasando agudamente por un proceso, sino que está, vamos a decir, en recuperación. Bueno, entonces ahí tuviera que ser muy personalizado, ver hasta dónde podemos llegar,
con la mejoría del tratamiento. Y si es necesario que por algún motivo estamos viendo que hay ciertas conductas que están implicando que no está consumiendo alguna cosa, entonces ahí uno analizaría la posibilidad de suplementar, ya sea vitamina C, vitamina D, es decir, los micronutrientes que entendamos que puedan estar faltando o los alimentos que pueden estar faltando. Limni, tú como ginecostetra, en tu experiencia, esos embarazos de estas personas que tienen estos antecedentes de trastornos alimentarios son embarazos que llegan a término, o sea, llegan a las 38, 40 semanas, ¿se puede lograr eso? ¿Son chicas que antes ven procesos de infertilidad debido a esta situación que tienen con sus conductas alimentarias? Sí hacen infertilidad, porque incluso las pacientes, por ejemplo, que tienen bulimia, hacen un trastorno proteico, Okay. hacen acalasia esofágica y también disminuyen su nivel de grasa. Recuerden, nosotros necesitamos grasa porque la base principal de las hormonas es el colesterol. El colesterol no es malo, es mal administrado. Entonces, esa es una de las causas. Lo siguiente es, esas mujeres durante el embarazo hacen pica porque la anemia más frecuente en el mundo, en un 30 a un 35%, es la anemia ferropénica de hierro. Es una persona normal, tú y yo, que comemos. Figúrense, esas chicas descalcifican. Ustedes saben que hay una mitología que dice que por cada hijo que tú tienes, tú pierdes una dentadura. Es por el calcio. Descalcifica, cambia el pH, hacen disbiosis intestinal, hacen disbiosis vaginal y hacen rotura prematura de membrana. Las membranas, miren, lo que más trabaja, y Franklin lo sabe, son las proteínas. Las proteínas son el ejército nacional, la policía y la marina de guerra de nuestro organismo, porque te dan inmunidad, son estructurales, porque te ayudan a formar tejidos, te ayudan para que puedas hacer porque la otra parte de las hormonas es proteica. Tienen de todo. Entonces, en esos casos, yo voy de acuerdo que inicien su suplementación proteica desde el mismo momento del embarazo. Yo, por lo regular, la proteína la utilizo a partir de las 20 semanas, que es donde el niño necesita peso y masa magra. Claro. Eso, como te digo, eso va a depender mucho de cómo uno vea la paciente. Es decir, cómo está alimentándose, cuál es el seguimiento que está dando, cómo ha sido la evolución. En teoría, una paciente sana no necesita una suplementación de proteína, en teoría. Pero como tú bien dices, Limi, hay casos y hay casos. Entonces, para el riesgo quizá de una paciente que no está consumiendo la cantidad de proteína necesaria por la razón que sea, entonces uno puede, obviamente, asegurarse del tipo de proteínas que estamos dando, porque no todas están hechas iguales, para permitir un buen desarrollo del embarazo. Pero mira qué sucede también, Franklin. En la medicina hay unas que son la cenicienta de la alimentación, que son los oligoelementos. Nadie le importa. Zinc, magnesio, potasio, cloruro. Y durante el embarazo todo es categoría 2, según la FDA. Y sabemos que hasta el acetaminofén. Si lo único que categoría 1 es agua, H2O. Después todo es categoría 2, 3 y le ponen ABC y todos los números que puedan. Pero nosotros sabemos que si no utilizamos el zinc y el magnesio, tú haces una rotura de membrana. Nosotros tenemos laguna. Nuestro útero no está diseñado como conducto bien organizadito, sino que tiene laguna. Tú estás desorganizadito ahí. ¿Cómo nos manejamos en cuanto a dosificación de zinc y magnesio? Cuando lo mandamos al nutricionista, ¿se le hace mediciones de electrolitos? No, por lo general no. Bueno, se puede hacer una medición de electrolito, pero, por ejemplo, sabes que los electrolitos que salen principalmente son sodio, potasio, cloro. Sí, la sal la satanizan. Sí. Pero adicional de eso, quizás lo que uno puede ver es si el paciente tiene alguna sintomatología, por ejemplo, de control de la presión, de ese tipo de cosas. Uno puede pensar, bueno, vamos también darle magnesio al paciente para manejar eso. El sulfato para la presión, citrato para dormir. ¿Y qué tú utilizas? ¿Y para qué tú utilizarías, por ejemplo, en embarazada el gluconato? Yo en verdad, tú sabes que sinceramente yo no me pongo mucho a diferenciar los magnesios. Yo el que tenga el paciente. Yo no lo divido tanto. Porque al final todos se reúnen en los huesos. Eventualmente. Entonces yo por lo general trato de primero, manejarlo más con la paciente embarazada,
y de la mano con el ginecostetra o con la ginecostetra. Es decir, que Así prefiero mismo, hembra. que, que permitamos, por ejemplo, como pasa con el endocrinólogo, que yo prefiero que esa parte de medicación lo hagan ellos. Yo trabajo más con la parte de alimentación del paciente. Pero si tuviera que hacerlo, yo indicaría cualquier magnesio. Igual que también, por ejemplo, si tengo que indicar vitamina D, que es posible que tengan que indicarse porque de por sí andamos Andamos todos. todo Nosotros tenemos un Todo déficit tenemos. bancario de es decir, vitamina D. yo usualmente lo en- que con hago playa. que hago combinado vitamina D con zinc. Doctor, desde hace un tiempo se habla de que ya no son solo los 3 trimestres del embarazo, sino el cuarto trimestre, que es los 3 primeros meses después del parto. Muchas mujeres están preocupadas por la pérdida de peso en esta fecha Ujú. y además, bueno, también teta? no todas pierden peso de la misma forma. Las que amamantan suelen tener un gasto calórico bastante importante. Claro. Y reduce el tamaño del útero muchísimo más rápido, pierden Fabuloso, peso. mana. Exacto, digamos la recomendación ideal para tanto para proteger al bebé como para la pérdida de peso. Pero muchas personas están tan enfocadas en este proceso, o sea, en el afán de cuidar su cuerpo o con la ansiedad por recuperar, digamos, esa figura, por cómo las va a percibir su Y esposo. ella no sabía que le iba a perder durante el embarazo, more. Pero hay personas que después de eso, pues inmediatamente ¿Por se qué preocupan porque Claro. tienen, además porque a lo mejor tienen algún Pero trastorno. el puerperio dura 364 días, según Chuar. Señora, oriéntense. Sí. Usted va a durar 364 días para que esos senos vuelvan a su normalidad. Al menos que vaya donde el cirujano plástico. Claro, Y pero no creo que aquí en este país ninguno le entre antes de las 6 meses. O sí, manito. Yo no sé. me gustaría que hables un poco de la nutrición posparto, Claro. de esos 3 primeros meses donde están Que inventen menos la enfocados mujer. están enfocados en recuperar su figura, Claro. pero también en darle una correcta alimentación al bebé. No todas tienen la capacidad de amamantar directamente. Algunos hacen alimentación diferida, o sea, se tienen que extraer del seno. Otros los hacen combinada con algún tipo fórmula. de fórmula que le recomienden. Entonces me gustaría que nos hables un poco de esa nutrición Claro. posparto. Es un tema súper importante. De por sí, como tú bien dices, si la lactancia se recomienda por la gran efecto que tiene tanto a nivel de la madre como el bebé, de efecto protector para ambos. Y sí, es necesaria una cierta cantidad de hidratación, una cierta cantidad de alimento, de proteínas, de micronutrientes, pero sí se puede tener, especialmente en pacientes que han aumentado mucho de peso o que vinieron ya con obesidad, una O las recuperación bariátricas. o las Que bariátricas. no es lo mismo ni es igual. Pero uno puede reducir la cantidad de calorías, 500 calorías, para que haya un aumento, una disminución de más o menos medio kilo por semana. Eso puede ser factible en pacientes que vengan ya con sobrepeso y obesidad. Ahora, más allá de eso, ya entonces puede poner en riesgo tanto la salud de la madre como la producción de leche materna para el bebé. La calidad de esa leche, Claro, que le claro. están dando al Y bebé. Pero la por leche que es tan fabulosa, Pero por lo señores. general, el cuerpo compensa para la alimentación del bebé. Por lo general, siempre y cuando la disminución calórica no sea exagerada o más allá de 500 calorías. No, porque mire, la leche es tan fabulosa que tú puedes amamantar al niño que tú tuviste, esa que tienen los muchachitos en carrerita, y usted le asigna a su mamá, esta para la derecha para el que está más grande o izquierda y para el nuevo. Y la composición científicamente es diferente Sí. por la saliva del niño. Y va a producir lo que tu bebé necesita. O sea que, miren, al final de cuentas, la nutrición es personalizada. Yo no creo un nutricionista que te saque del vagón, ¿cómo que se llama? Que te saque de la gaveta una dieta para cada quien. Muchacha. Y le Dices, pone tengo tu cosas. plan, sin preguntar nada. Y sin hacerte Y sin nada. analíticas. Como para terminar, ¿qué tú le ofertarías a una paciente que dentro de los trastornos que tiene de alimentación, que no es la bulimia, que no es la anorexia, pero tiene pica? Ella siente el olor a la lluvia y necesita alimentarse. Claro, es un tema o hielo. Claro, es un tema de conversación y conducta. Y es un tema que Arroz. uno tiene que hablarlo y ver qué funciona y no funciona con la paciente y qué puede hacerle daño. Entonces, creo que lo que le ofrezco es el oído para ver por qué está haciendo eso y entonces también investigar por qué está sucediendo eso. Señores, recomendación, mi querido Franklin. Bueno, si deciden tener un bebé o están embarazadas, lo más importante es una alimentación que sea balanceada, que tengan muchas opciones y nada, que vivan su proceso y que nada. ¿Recomienda camarones? No, depende del paciente. Depende del paciente. Todo lo que sea, por ejemplo, que pueda tener
que pueda tener algún problema de intoxicación, hay que tener cuidado con eso. Doctor, antes de despedirnos, cuéntenos dónde da consulta, sus redes sociales, cómo podemos ubicarlos, número de contacto. Claro, trabajo en Corazones Unidos 2, el teléfono es 809-683-6185 y mis redes sociales después te la paso para que tú lo pongas escrita porque siempre se confunden cuando lo digo. Ok. Agradecemos a nuestra comunidad que sintoniza cada capítulo de nuestro podcast Crónicas de Salud. Recuerda darle me gusta y comparte. Recuerda que nuestros canales digitales de difusión son Crónicas de Salud FM en las redes y nuestro canal de YouTube es Crónicas de Salud Podcast. Nos vemos en un próximo capítulo y muchísimas gracias.